Hello, hoy en un nuevo video de Real by Nikki voy a hablar de un tema que me toca el corazón, que es la casa de los millennials. Ok, porque yo soy millennial y no tengo casa. Entonces, bueno, explico un poquito de mí. Conversación, podcast, yo no sé cómo llamarla. Yo aquí hablo un poco de mí, de mi realidad, que de cierta forma conecta con muchas personas, porque a veces uno siente que está solo. Pero resulta que no, hermano, que hay mucha gente que vive la misma realidad que nosotros. Pero no todo el mundo lo comenta, porque todo el mundo pone que viaje, maravilla, una vida espectacular comiendo en restaurante. La verdad es que no. Ok, comencemos. Contexto y situación actual. ¿Quién soy y cuánto tiempo llevo en Portugal? Soy Nikki. Y tengo 2 años viviendo en Portugal junto a mi novio. Mi novio ya tiene más tiempo aquí en Portugal. Esa historia se las dejo después de cómo nos conocimos, porque fue online. Entonces, complicado. Si les interesa, déjenmelo en los comentarios. Y bueno, actualmente vivimos en una ciudad que se llama Leiria, que está en el centro de Portugal. No es una de las ciudades principales, no es Porto, no es Lisboa, pero es una ciudad mediana, digamos, dentro de Portugal. Y nada, vivimos aquí porque mi novio vivía aquí, entonces me vine para acá. ¿Cómo es tu situación viviendo en la actualidad? Ok, aquí hablemos con la verdad. Vivo en este espacio. Esto es todo lo que me pertenece con mi alquiler. Lo que yo pago de alquiler. Probablemente van a escuchar un poquito de ruido, pero es porque una señora está limpiando las áreas comunes y esta es la hora que tengo para grabar, entonces bueno. ¿Qué compone mi espacio? Lo que rentamos mi novio y yo. Compone nuestro estudio, que es que es el de mi novio, y ese, que es el mío. El librero, que están aquí, me confundo que están todos nuestros libros. La cama, que está aquí, aquí, ahí, ya va, espérate. Aquí está el closet. Yo nunca sé ubicar esto. Aquí está el closet. Aquí está el baño, o sea, nosotros tenemos un baño. Eso es una bendición, porque, ay, mira, salió esto. ¿Qué es eso? Porque normalmente aquí en Portugal la gente, ¿cómo es? Comparte baño. Nosotros tenemos nuestro baño propio. Eso es una ventajosa. O sea, y tenemos un balcón, que es donde nos pega la luz, que ahí es donde podemos hacer picnic y podemos poner la ropa a secar. O sea, tenemos muchísimo más que la mayoría de las personas. Yo tengo un amigo en mi trabajo que duerme, o sea, le alquila una cama. Imagínense ese nivel, alquila una cama. Porque no, o sea, emigró, no tiene plata, tiene que pagar unas cuentas y las cosas le dan para alquilar una cama dentro de un cuarto que duerme con un montón de gente. Alquila la cama, solo la cama. Ok, porque es difícil tener un lugar propio aquí. Incluso con 2 sueldos, o sea, el de mi novio y el mío, es súper difícil adquirir un arriendo de un apartamento para ti solo. Entonces nosotros decimos, o sea, tienes 2 alternativas. O compartes el apartamento con otras personas. En este caso nosotros compartimos es la cocina. Porque como les dije, tenemos baño. Somos bendecidos por un baño. Y, y lo demás, compartimos es básicamente la cocina. O, de lo contrario, alquilamos un apartamento, lo que llaman T0, que es lo que nosotros pudiéramos pagar, que es un monoambiente para los dos, y no haríamos nada. O sea, tendríamos para el monoambiente y para comer, más nada. Y pagar los servicios del monoambiente y el transporte, pues la gasolina del carro. Más nada, no nos quedaría plata para más nada. Entonces nosotros decidimos, bueno, vamos a quedarnos en una habitación de una casa. No es lo más cómodo del mundo, obviamente tienes que compartir tus espacios con otro tipo de personas que realmente nunca conoces porque a veces cambian siempre, a veces duran más tiempo, entonces nunca sabes, nunca conoces, pero obviamente nuestro cuarto tiene llave y todo aquello, no sé qué. Y poder hacer otras cosas, poder ahorrar, poder hacer un viaje, poder comer en la calle de repente una vez al mes y hacer otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué queremos? O tener nuestro espacio todo el tiempo pagando la renta, porque ni siquiera es que comprar casa, eso es otro tema más horrible, más catastrófico. O quedarnos en nuestro cuarto y poder hacer otras cosas durante el mes.
Imagínense, son 2 sueldos. Yo no me imagino a la gente que solo tiene un sueldo. Bueno, yo estoy sin trabajo. Entonces, vamos a ver los próximos meses cómo va. No, espero que yo consiga trabajo rápido porque de verdad que es heavy. ¿Qué opciones tenemos y cómo afecta esto en nuestra vida? Bueno, lo que les dije, podemos arrendar un T0, un monoambiente, que sería lo mismo que esto, pero con cocina, ¿verdad? O quedarnos aquí, compartir la cocina con otras personas y poder ahorrar un poco más. Porque un T1 es como que no nos queda, o sea, no tenemos ni salvoconducto, ¿sabes? Un T1 es como una habitación, no tendríamos ni salvoconducto para una eventualidad, porque obviamente uno siempre tiene que guardar por lo menos un poquito para si algo pasa, o sea, si hay que pagar un impuesto, si no sé qué. Entonces dijimos, bueno, por ahora vamos a vivir en esta situación, esta circunstancia. Ya nos hemos mudado, o sea, ya hemos avanzado, porque al principio compartíamos baño y no teníamos balcón, ahorita tenemos balcón y tenemos baño. El próximo espero que sea con cocina y ya, o sea nuestro y ya, solo de nosotros. Pero bueno, es parte del problema habitacional que está ocurriendo a nivel mundial y que al emigrar tú tienes muchas desventajas con relación a otras personas que viven aquí, aunque no tanto, porque tengo muchos compañeros que viven con sus papás y tienen mi edad, porque no les queda de otra, o sea, o viven con sus papás y pueden ahorrar y pueden hacer otro tipo de cosas, o sencillamente se mudan y solo les da para pagar la renta y ya. Y si es una sola persona que no tiene pareja, mucho más difícil. En esta situación, ¿es esta situación algo que nos pasa solo a nosotros? Yo me puse como unas preguntas a mí misma para acordarme de lo que iba a hablar. ¿Es esta situación algo que nos pasa solo a nosotros? O sea, tengo un montón de amigos venezolanos, en su mayoría, que viven en otras partes de Europa, no solo aquí, y todos comparten, o sea, todos tienen roommates. A veces es cool porque viven con gente que conocen, o sea, con amigos, y epa, súper fino porque, ajá, es chévere. Yo nunca he vivido con amigos, vivo con gente que no conozco, que alguien llega y dice, bueno, mañana se mudó alguien aquí en este cuarto, alguien se mudó en este cuarto, miren, este fulano de tal, le decimos cómo es la cosa de la cocina, cómo están divididos, porque la cocina está dividida, cada quien tiene su espacio, y ya. O sea, esto es la puerta también, que suena horrible. Y ya. O sea, pero no he vivido con amigos. Tengo muchos amigos que sí viven con amigos y no sé si es mejor, si es peor, porque ajá, de repente la confianza y tal. Mi novio también vivió mucho tiempo con su hermano y con amigos y me dice que es cool porque al final tiene sus ventajas y sus desventajas. De cierta forma tú conoces a la persona, pueden de repente hacer algo juntos en la noche, no sé qué y tal. Pero es el tema de que como son amigos, de repente no puedes exigir cierto tipo de cosas y no sé qué. Y la otra opción que nos queda a nosotros, que también era una opción en la mesa, era vivir con los papás de Ari que viven aquí. Que ellos, imagínense, ellos tenían su casa en Venezuela, como decir mis papás, normal, porque la compraron en otra época, era otro momento, vivían bien y se tuvieron que venir para Portugal porque no podían con la situación en Venezuela. Imagínense. Viven en un apartamento, un T3, y son 3 personas pagando el apartamento. Entonces, a ellos se les ve súper apretado pagar los 3 el apartamento. O sea, súper apretado. O sea, lo pagan sus papás y la hermana. Entonces, la otra opción era vivir con sus papás, que había otro cuarto para nosotros, que era donde vivía Ari, porque anteriormente ahí vivía él. Y yo dije que no, y él dijo que no también, porque la dinámica de la familia es diferente. Es como yo llevar a Ari a Venezuela, a mi casa, a la casa de mis papás, es diferente. Yo nunca digo, de esa agua no beberé, pero prefiero tener mi propio espacio. Los voy a visitar, los quiero mucho, me caen súper bien porque de verdad que me tocaron unos suegros cool, como Ari, porque mis papás también son súper cool, pero yo siento que cada quien con su espacio está cool, ¿sabes? Nos vemos mucho, muy a menudo, nos las llevamos súper bien, hacemos cosas juntos y tal, pero cada quien con su espacio. Yo siento que al vivir juntos, como les digo, no puedo decir de esa agua no beberé porque no sé en el futuro si me toca vivir con ellos, pero prefiero decir, epa, yo tengo mi espacio y tú tienes el tuyo mientras pueda. Después veremos que espero que sea mejor, que después yo tenga mi propio apartamento, ¿ok? ¿Qué diferencia hay entre los gastos de ahora con las generaciones anteriores?
muchas veces se le critica a los millennials porque no tienen casa, porque no tienen responsabilidad, porque no se sacrifican por un montón de cosas, y la verdad yo no estoy de acuerdo con eso. Porque antes el dinero que ganaban mis papás era muchísimo más para adquirir más cosas que nosotros. Y mis abuelos también. O sea, en mi caso, mi abuelo solo trabajaba, mi abuelo, y mantuvo a 4 hijos y la esposa. Pudo pagarle la universidad a una de sus hijas, o sea, a una universidad privada, y pudo darle educación a otros hijos. O sea, yo ni siquiera pensar, yo no tengo hijos, pero ni siquiera pensar en pagarle la guardería, ¿saben? O sea, ese nivel, ¿sabes? Y entonces, claro, de repente nosotros pagamos más cosas como suscripciones, nosotros pagamos la renta del teléfono, nosotros pagamos Netflix, pagamos el internet, pagamos un montón de cosas que en ese momento no se pagaban, y eso va haciendo que nuestro dinero se vaya. Pero también es una realidad que, por ejemplo, algo que todo el mundo hacía, que es la comida, o sea, la comida todo el mundo come en todas las épocas, cada vez se incrementa. O sea, el precio de la comida es súper más alto siempre. Los paquetes lo van haciendo. En estos días nos dio mucha risa porque los paquetes ahora los están haciendo más pequeños. No sé si es en todos lados o aquí en Portugal. Me imagino que es en toda Europa. Entonces, Ari compraba un café que eran 250 gramos y tenía un paquete como grande. Entonces redujeron el paquete para, en vez de poner 250 gramos, poner 220, mantener el mismo precio, y te ponen aquí un descuento, pero al final es el mismo precio que tenían al principio, tipo cuando eran 250 gramos. Entonces ahora no te están bajando el precio, pero te están bajando las cantidades del producto. ¿Qué pasa? Que tú vas a tener que comprar el producto más veces en el mes o más veces en el año, porque es menos cantidad, y obviamente tú vas a seguir comiendo la misma cantidad. Entonces sí, es diferente. O sea, nosotros tenemos que pagar otras cosas que las generaciones pasadas no pagaron. Y es verdad que de repente nosotros podemos ahorrar. Yo no pago ninguna suscripción. Ahorita voy a pagar Disney Plus porque quiero ver una serie, pero no pago ninguna suscripción. Igual no me alcanza. O sea, estoy pensando no pagar la renta del teléfono. O sea, de pana no pagar la renta del teléfono para utilizar Wi-Fi y ya está. Pero digo, conchale, si me llama, una oportunidad de trabajo, una cosa así, y el teléfono no tiene renta, es un problema. Y así, o sea, es súper, 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 súper difícil adquirir una casa. Y yo no estoy hablando de comprar, yo estoy hablando de alquilar. O sea, porque comprar es otra cosa. Tú tienes que tener muchísimo dinero para poder comprar una casa. Y no sé cómo es en otras partes del mundo, pero aquí, por ejemplo, tú puedes pedir un préstamo en el banco, pero el préstamo va aumentando en relación a no sé qué cosa de valores, yo no entiendo eso, porcentualmente. ¿Qué pasa? Que mucha gente compró una casa con un crédito de 200, o sea, que tú vas a pagar 500, ponte, 250 euros mensuales por tu casa por 10 años, y tú dices, fino, 250 euros mensuales por tu casa, o 300 o 400, yo lo pago finísimo, pago los servicios, puedo, y la casa va a ser mía. El problema es que si esos porcentajes suben, yo no sé mucho de esto, pero si esos porcentajes suben, tú puedes llegar a pagar prácticamente un sueldo en casa. Entonces hay mucha gente que se metió en esos créditos y ahora está pagando el precio de la casa. O sea, por decirte, cuando pagaban 400 de renta al banco, por decirle algo del préstamo, ahora están pagando lo que cuesta un salario. O sea, se le está yendo un salario entero para pagar la casa, y mucha gente está entregando porque dice, ajá, ¿cómo hago para vivir menos un salario? Ya que estoy haciendo algo aquí en la cámara, rápidamente, listo. Ok, entonces, ¿cómo hacen para pagar una casa con un salario? O sea, si vamos a suponer son dos, utilizan un salario para pagar la casa. Tiene que pagar después los servicios, el carro, porque donde nosotros vivimos el sistema de transporte es muy malo y tienes que tener un carro. No es un lujo, es una necesidad. Para poder ir a trabajar a otros lugares o ir a trabajar a cualquier lado necesitas un carro. Porque eso, el transporte público no funciona aquí. Entonces tienes que pagar los servicios, el carro, la gasolina, la comida y algún gasto extra. O sea, yo pago un seguro de salud, porque ajá, necesito un seguro de salud por cualquier eventualidad. Hay gente que no lo tiene, pero yo decidí tenerlo. Tengo que pagar el seguro de salud. Tienes que pagar los impuestos del carro y te tienes que pagar los impuestos tuyos de existir.
Entonces, es súper difícil. Antes no se pagaban tantos impuestos, los abuelos no pagaban tantos impuestos y es mucho más fácil. Y cuando, otra cosa que se nos acumula es que cuando tú emigras, tú no tienes una red de apoyo tan grande como tienes en tu país, porque de repente en tu país tienes la opción de buscar alternativas, de que un familiar te preste, que la moneda, por ejemplo, en el caso mío de Venezuela, en Venezuela es súper difícil también. Hay mucha gente que yo conozco que vive con los papás o que no tiene casa propia, pero es más fácil como que tú lograr cierto tipo de objetivos pidiéndole préstamos a alguien de la familia o haciendo total, que aquí en Europa no lo puedes hacer, no existe. ¿Quiénes viven en la misma situación en el lugar donde yo vivo? Yo me puse a pensar porque yo decía, ¿esto será solo un tema de millennials o será un tema global? Y lamentablemente para todos es global. O sea, la persona que no tiene una casa propia, que ya pagó, se le hace súper difícil. Aquí donde yo vivo, vive una señora que tiene 60 años. Imagínense ustedes, que no tiene casa. No sé su historia, no he hablado con ella. Ella es portuguesa. O sea, y ella, me imagino que le dan una pensión o algo así. Eh, su hijo vive en otro país. O sea, imagínense, vive en otro país. La ayudan a ella a pagar sus cosas, porque resulta que con la pensión solo logra pagar, si acaso, algunas medicinas. ¿Y qué pasa? O ella, yo no sé si es ella que está pensionada o trabaja, yo no sé, pero en fin, no le alcanza. El hijo la tiene que ayudar. Y eso pasa también en Latinoamérica. O sea, mis abuelos no pueden comprar ni siquiera la comida o una medicina con la pensión que reciben. Pasa en todos lados. Entonces los hijos los tienen que ayudar. Pero ¿qué pasa si esos hijos ni siquiera se pueden ayudar a sí mismos? Entonces tienes a esta señora aquí que está compartiendo la casa conmigo y no puede estar ni en un hospicio, en un lugar de ancianos o algo así. La señora no está tan vieja, o sea, tiene 60 años, pero sí se ve bastante deteriorada. Entonces sí necesita atención. Por ejemplo, le traen comida, a veces viene alguien a bañarla. Sí necesita cierto tipo de atención, pero yo creo que esa señora trabaja. No sé en qué, pero creo que trabaja en algo. El punto es que, miren, o sea, es una señora que pudiera tener su casa, su carro, como les digo, yo no conozco su historia, o sea, yo no sé qué pasó con ella. De repente tuvo la oportunidad de comprar una casa, de repente la vendió, no sé cuál es su historia. También aquí vivía un señor que tenía 40 y pico de años, que también no tiene casa, no, ya él se mudó de aquí, se fue para otro cuarto, no tiene casa, no tiene nada y tú dices miércoles, entonces el problema no es solo de los millennials. También estuvo, lo que pasa es que va rotando gente, ¿sabes? También estuvo aquí, esas sí están todavía, unas chamas que están entrando, dos brasileñas que tienen 6 años aquí en Portugal, imagínense, 6 años y todavía viven en un cuarto. Y yo entiendo por qué viven en un cuarto, porque es que no puedes con un salario poder o ahorrar o hacer tus cosas o vivir en una casa. O sea, tiene como esas tres cosas, no da para más. O sea, o escoges una y ya está. Entonces, no es un tema de uno nada más. Hay gente que yo agradezco mi cuartico lindo y precioso, que yo lo decoré todo lindo, que se parezca a nosotros, aquí foticos con nosotros y tal. Porque hay gente que vive en carpas. O sea, hay gente aquí en Portugal y en toda Europa que es gente normal, no es homeless, no es gente que de drogas ni cosas así. No, gente normal que no le alcanza porque tiene que mantener una familia, porque tiene que mandar plata para su familia en otro lado o lo que sea, que está durmiendo en una carpa o en un carro, ¿sabes? En esas condiciones. Entonces, ¿qué pasará con el mundo? No lo sabemos, pero esto que ustedes ven aquí para mí es increíble. A veces no, porque a veces me siento mal por las redes sociales, porque veo que la gente vive maravillosamente, yo vivo en un cuarto, pero a veces digo, de repente ellos también viven en un cuarto, solo que no lo comunican. Entonces yo vine aquí a comunicarlo, o sea, a decirles, sí, hermano, yo vivo en un cuarto, no pasa nada, o sea, no es el fin del mundo, mucha gente se debe sentir mal porque vive con sus papás, hay mucha gente regresando a casa de sus papás, muchísima gente, que después de vivir arrendado, alquilado en un apartamento o algo así y tal, teniendo su espacio, tienen que regresar a sus papás porque no les da para pagar la renta. Es una situación común entre nuestra generación, muchísimo. O sea, hay demasiadas personas viviendo lo mismo. Yo creo que todas, y no creo que sea nada más de Europa, pero todos mis amigos que viven en Europa viven con, como les dije, viven con compañeros de cuarto.
Y en Venezuela, toda la gente que tiene mi edad, o por lo menos la mayoría con la que yo frecuento, vivo con los papás. Entonces sí, es una situación que todos tenemos. Hay gente que tiene ciertos beneficios y que puede llegar a tener otras cosas o tiene alguna otra fuente de ingresos, que es lo que yo estoy tratando de buscar en YouTube. Así que suscríbanse, denle like y compartan y comenten muchas cosas para yo poder salir de este cuarto e irme para un apartamentico, así sea pequeñito, alquilado. Eh, pero sí, la mayoría vive así y no puede... Y no es que estemos esperando que los papás se mueran para poder, o los abuelos se mueran para poder tener el terrenito, pero es que no podemos comprar nada más. O sea, no podemos tener nada más, así queramos trabajar, así tengamos las ganas de trabajar, tengamos el empuje de trabajar, no podemos trabajar. Conozco gente que no trabajaba y tuvo que ponerse a trabajar, o sea, que si papás que no trabajaban, mamás más que todo, que no trabajaban, tuvieron que ponerse a trabajar porque las condiciones no estaban dadas para que una persona o dos personas en la casa mantuvieran la casa mientras la otra persona estaba en casa. No se puede, o sea, o trabajamos todos o no se puede porque no hay otra forma. ¿Qué piensas, qué piensas de esto? ¿Es una realidad global? Sí, o sea, es algo que nos afecta a todos. Yo creo que obviamente siempre estamos nosotros en búsqueda de querer mejorar. Yo no, o sea, mi ideal no es vivir en un cuarto, pero es lo que hay, ¿sabes? Es lo que hay, con eso me permito otro tipo de cosas que de repente viviendo en un apartamento no me puedo permitir. Agradezco el espacio que tengo, a veces me frustro horrible y como les digo, las redes sociales siempre muestran una cara que, que es como chimba de la vida cuando realmente... o no chimba, sino buena de la vida, que hace que tú te frustres y te sientes chimbo, y al final es como, hermano, todos estamos pasando por lo mismo. Entonces, de ahí surge este canal de hablar de que sí, estamos sufriendo lo mismo, la situación de la vivienda está crítica en todos lados, y bueno, todo el mundo está buscando qué hacer. Yo aquí en YouTube y buscando trabajo y otras personas haciendo otro tipo de cosas. ¿Lo vamos a lograr? No lo sabemos cuándo, pero lo vamos a lograr. Y bueno, hasta aquí llegó este tema. Espero que consigan un lugar cool para vivir. Y nos vemos en un próximo video. Chao.